que de entrada me sorprendió. Me sorprendió porque no era la novela que me esperaba. De hecho, en las primeras líneas, o las primeras páginas, tú mismo escribes que ni siquiera sabes si es una novela histórica. A mí me recordó eso cuando Umbral decía con esa soberbia, en su caso indisimulada, que no sabía escribir novela ni falta que le hacía, ¿no? ¿Por qué has escrito esta novela? Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Kiko. Gracias a todos los que han desafiado la inclemencia del tiempo esta tarde en Córdoba. A la presentación que has hecho solo hago una acotación. No sé si escribo para los periódicos en ratos libres, ¿no? Lo último que he escrito para los periódicos lo he escrito como un desgraciado ahí en la mesa del AVE, bueno, del AVE este falso que tenéis, ¿no? Aquí en Granada, porque 400 kilómetros, 3 horas y 20, a mí me sale 118 a la hora, no sé si eso es exactamente un AVE, pero bueno. Y bueno, era un rato largo y lo he tenido que aprovechar para hacer estas cosas, ¿no? El trabajo siempre es trabajo. Oye, y también lo pienso muchas veces, ¿no? Y lo pensaba cuando me dedicaba a la abogacía y tenía que escribir, como tú, en los ratos libres, ¿no? Que no falte, porque además la sociedad en la que vivimos, el trabajo remunerado es el que te permite tener alguna independencia, ¿no? Y en nuestro caso, pues nos ha permitido escribir y además, aunque es verdad que te quita tiempo, también te da algo que yo creo que el escritor necesita tan desesperadamente como el tiempo, ¿no? Que es la libertad para elegir sus temas, para elegir sus modos y para, bueno, pues hacerlo sin estar expuesto a la servidumbre del éxito, ¿no? Me parece que el escritor que vive expuesto a la servidumbre del éxito, aunque tenga todo el tiempo para él, es un infeliz, ¿no? Realmente no es un destino que yo envidie especialmente. En cuanto al libro, digamos que en esas primeras páginas yo he hecho un esfuerzo que no sé si me ha funcionado con todo el mundo, ¿no? Que es decirle al lector, mire, a mí a lo mejor me puede conocer como novelista y como novelista además que ha publicado, incluso dentro del género de la novela histórica, artefactos que, por decirlo así, le han desconcertado a usted poco, pero este artefacto quizá le va a desconcertar, ¿eh? Lo advierto en el prólogo. Digo, esto no es una novela como las otras. Esto tiene una parte de viaje personal, una parte de reflexión sobre la identidad, no solo sobre la mía, sino a partir de mi reflexión personal, una invitación a que cada uno reflexione sobre su propia identidad, sobre las fibras que se entremezclan en cualquier identidad y sobre todo sobre la gestión personal de la identidad. En realidad es un libro que va sobre eso, de alguien que ha vivido más de medio siglo en un país donde las identidades están expropiadas y colectivizadas y tienen gestores que además ejercen autoridad sobre la identidad, ¿no? Yo nací en un país donde la identidad española estaba perfectamente tasada, estipulada, reglamentada y tenía unos administradores, ¿no? Que la administraban férreamente, ¿no? Ser español era esto. Y si no eras esto, eras un mal español o ya no eras tan español, ¿no? Y a lo largo de las décadas que he ido recorriendo y que he pasado en este país, me he encontrado a otras escalas con identidades parecidas. Ya, ¿quién me lo iba a decir a mí? Eso es quizá lo que más me ha sorprendido en mi camino vital, es que pasado el medio siglo me haya encontrado a principios del año 2021 en una campaña electoral con un intento de reglamentación de lo que es la identidad madrileña. Yo que siempre he sido madrileño, teniendo la sana sensación de que no había ningún reglamento para ser madrileño, ¿no? Bueno, pues incluso vivimos en momentos en los que se está elaborando un reglamento sobre cómo ser madrileño, ¿no? Que aparentemente, pues como diría, no sé, coloquialmente mola, ¿no? Porque consiste en salir de cervezas por la noche, de bares, pero ¿y los que no salimos de bares, no? Es decir, o salimos menos, ya no soy un buen madrileño. O sea, nací siendo un no buen español y parece que me voy a morir siendo un no buen madrileño, ¿no? El libro en realidad es una tentativa de hacer esa indagación, pero claro, yo no la quería hacer a pelo, no la quería hacer en abstracto, no la quería hacer de una manera
especulativa, ¿no? A través de un ensayo que, bueno, pues se dedicara simplemente a girar en el vacío o en el éter de los conceptos, ¿no? Porque a mí eso no me interesa y porque tampoco estoy capacitado. Yo soy un contador de cuentos, es lo único que yo he aprendido a hacer, mejor o peor, ¿no? Yo necesito un cuento, necesito personajes, necesito gente que haga cosas, que me remuevan, que me interesen, que me sacudan y que crea que pueden remover, interesar y sacudir al lector. Y al hilo de la identidad que yo quería indagar, que era la mía personal, en la que hay varias dimensiones, yo creo como en la de muchísimas personas, ¿no? Mi identidad es una mezcla de andaluz y castellano, pero además criado en Madrid y luego trasplantado durante un tiempo a Cataluña y reintegrado a Madrid, ¿no? Y todas esas cosas que te van pasando te van metiendo fibras en esa identidad, ¿no? Pero bueno, aquí se trataba de resaltar o de destacar o de tratar de indagar aquella de mis identidades que yo sentía más maltratada, más postergada, más silenciada, más vilipendiada, ¿no? Yo supongo que después de pasar allí casi una década, algo de catalán tendré, ¿no? Bueno, pues es una identidad que está todo el día reivindicándose, con gran aparato, tiene presupuesto ilimitado para su reivindicación, ¿no? La identidad madrileña, esta así difusa, pues también últimamente está en la cresta de la ola, ¿no? Andalucía, pues hombre, históricamente no ha estado en la cresta de la ola, pero tiene una identidad muy firme, donde, bueno, mi familia andaluza está muy imbuida de su identidad, es una identidad que además se disfruta gozosamente, se ostenta, no se esconde, ¿no? Ahí está la Feria de Abril, la Semana Santa, en fin, es una identidad que florece y que está siempre ahí, ¿no? En cambio, la identidad castellana, pues Castilla ha pagado todos los platos rotos de la historia de España, ¿no? Y además yo me he encontrado a menudo con que se habla del castellano solo de la persona de Castilla o de lo que aporta Castilla o muy predominantemente para mal, para decir que son secos, que son rígidos, que no son industriosos, que tienden a ser sumisos, que tienen una aridez en el trato, que históricamente pues han representado un freno a la libertad de otros pueblos de España. También hemos masacrado a los indios, es decir, es como una identidad porque al final fue Castilla la que descubrió América y la que hizo la conquista, y aunque no todos los que hicieron aquellas cosas eran castellanos, pues todos esos hechos, algunos extremos y muchos muy censurables, ¿no? Pues se hacen bajo el pendón de Castilla, y Castilla tiene como una identidad que nadie reivindica y que además se corresponde con una tierra y una nación también maltratada y en un cierto declive, ¿no? No voy a decir que toda Castilla esté en declive. Por ejemplo, de la antigua Castilla hay algunos trozos que son muy prósperos, como por ejemplo Cantabria o La Rioja, pero paradójicamente son prósperos negando su identidad castellana. Es decir, no, nosotros somos otra cosa, nosotros somos cántabros, estamos aquí al lado del Cantábrico, esto es otra cosa, esto no es Castilla, ¿no? O La Rioja, no, nosotros somos riojanos, aquí estamos con los viñedos, en una tierra fértil y demás, no tenemos nada que ver con la meseta, ¿no? Al final, el castellano que queda, ¿no? Que es el de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid de una manera muy extraña, pues es un castellano que habita una tierra llana, una tierra donde en invierno bajamos a 14 bajo cero este invierno y donde este verano hemos llegado en mi casa a 44 grados, es decir, esa amplitud térmica que aquí también andáis más o menos servidos. Pero bueno, aquí tenéis por lo menos la montaña nevada cuando hace frío, allí lo que ves es el páramo, ¿no? Completamente desnudo, y es una tierra que se ha vaciado en buena medida. Es una tierra que la ves cuando la recorres, cuando sales de Valladolid, cuando sales de Segovia, cuando sales de Ávila, de las capitales, ves pueblos venidos a menos, no, ves un montón de pueblos venidos a la nada, directamente a la nada, ¿no? Y bueno, esa era la identidad que yo quería explorar y ese era el espacio que yo quería visitar literariamente. Y la historia que a mí me parece que condensa, como quizá ninguna otra, el carácter castellano y que también es el punto de inflexión probablemente de la historia de Castilla, que explica ese largo declive posterior que ha tenido, es precisamente la rebelión de las comunidades de Castilla contra el emperador Carlos V, la guerra que siguió y bueno, es una historia realmente... Sí, pero ahí, Lorenzo, sí. Te interrumpo un momento, sí, porque es verdad que lo que planteabas, yo decía que era una novela atípica, pero una novela que tiene una estructura narrativa interesante, muy interesante, donde
si lo trasladamos a la visión periodística, hay una parte en la que contaba que es una crónica donde el autor se implica en el texto y cuenta la búsqueda de su identidad, y está esa otra que ahora apuntabas y refería, que es el reportaje histórico desde la distancia objetiva que intenta contar un hecho. Y a mí me ha resultado muy interesante porque si yo le cuento a todos los que han venido a acompañarnos que esa historia sobre la que sustentas la novela es la historia de un rey que fue muy poderoso. El más poderoso de su tiempo. Que no tenía una unanimidad en España, sino que había más detractores incluso que defensores. Un rey que lo repudiaba parte de su familia y que para colmo pasaba más tiempo fuera de España que en España. Esa historia es de plena actualidad, ¿no? Bueno, mira, hay yo ese ribete que tan malévolamente acabas de hacer aflorar, yo también a veces he tenido la tentación de la malicia, ¿no? Y quien lea el libro entre líneas, por ejemplo, hay unos razonamientos que hicieron personajes reales y que están recogidos de alguna forma en el texto. Porque, bueno, la parte esa del relato histórico de la revuelta y guerra de las comunidades intenta ir a lo esencial. Sobre esto se podría escribir un libro de 1500 páginas, que era el que yo no quería escribir, porque tenía la sensación de que se habían escrito muchos libros de esos, y a lo mejor esa era una de las razones por las que la gente con la que yo me encontraba sabía tan poco de las causas reales de las comunidades, ¿no? Yo quería hacer un libro legible, que no fuera superficial, que fuera un poco las cosas profundas, pero que fuera a lo esencial, ¿no? Y en ese recorrido esencial hay momentos donde aparecen personajes que hacen declaraciones, que no me las estoy inventando, están tomadas de documentos, y son tanto personajes que se revuelven contra el rey como personajes que le salvan el trono al rey. A mí quizá me interesa todo, pero lo que me interesó especialmente es cómo se manifiesta el almirante de Castilla, Fadrique Enríquez, que es probablemente, al final Carlos V, cuando todo se le va de las manos, acaba nombrando, y él sigue en Alemania, Flandes, porque está con sus rollos de Lutero y del Imperio, y que es lo que realmente le importaba, porque ese era su sueño, ¿no? Su sueño era ser el César de los europeos. Esto de Castilla era un engorro, ¿no? Pero bueno, como la cosa no se arreglaba, pues tuvo que nombrar otros dos. Tenía como primer virrey al cardenal Adriano de Utrecht, que había sido su preceptor y que acabó siendo papa. Y como él no se apañaba, era un hombre capaz, no es que fuera un incapaz, pero bueno, y conocía Castilla, no es que no la conociera, pero los castellanos eran muy complicados, y decidió nombrar otros dos virreyes, el condestable y el almirante de Castilla, ¿no? Eran dos hombres, además, los tres eran hombres mayores, mientras que Carlos V tenía 20 años, pero el mayor de todos y el más experto, el más veterano, el más zorro, el más político, el que más supo combinar las negociaciones con la respuesta armada, el que no solo negociaba con los comuneros, sino que mientras negociaba veía quién estaba flojito, quién no estaba muy comprometido, quién empezaba a llevarse mal con los otros y los iba sacando para ir dividiéndolos, ¿no? Ese hombre, que probablemente fue el artífice de la victoria del emperador y fue el que le salvó el trono al emperador, le escribió un par de cartas larguísimas después de la derrota de Villalar de los comuneros, y en esas cartas le dice una serie de cosas que están recogidas en el libro, algunas, ¿no?, que verdaderamente nos hacen pensar en el hoy, ¿no? Una de las cosas que le dice a Carlos V es que tenga mucho cuidado con rodearse solo de quienes lo cubran de lisonjas, porque por ahí encontrará su perdición, ¿no? Y es curioso que veintitantos años después, Carlos I nunca contestó esa carta. La carta es incluso impertinente, o sea, es castellana en ese sentido. Es decir, yo creo que, no sé, un noble francés o un noble alemán, un noble británico no le habría mandado una carta como esa al soberano, ¿no?, al monarca. Pero este lo hizo. Y esa carta, que Carlos V nunca contestó, sin embargo, la conservamos, porque Carlos V se la guardó, y no solo se la guardó, sino yo creo que la releyó. Porque veintitantos años después, cuando él se fue y dejó a su hijo Felipe al frente del reino, le escribió una carta en la que hay varios de los consejos que el almirante le manda a la suya, ¿no? Y uno de ellos, que recoge casi con las palabras literales, es: ten cuidado con los que te cubran de lisonjas, ¿no? Y yo creo que en esa historia de alguien que por sus caprichos acaba muy lejos, tiene mucho que ver
varias décadas de lisonjas. Pero ahí supongo que te habrás encontrado con esos paralelismos de la historia o esos caprichos de la historia cuando has escrito y que no los ibas buscando cuando hiciste esto, ¿no? Pero sorprende mucho cuando lees la novela o la obra, ¿no? La cantidad de paralelismo y de puentes trenzados de uno con otro, ¿no? Un pueblo, por ejemplo, que se revela porque le quieren cobrar más impuestos. Sí, sí, y vamos a explicar eso a fondo, ¿no? Porque eso se ha simplificado mucho, ¿no? Hay quien ha querido presentar la revuelta de los comuneros como una algarada de unos aristócratas descontentos porque el emperador les subía los impuestos, ¿no? Eso es falso, eso es literalmente falso, es propaganda de los cronistas del emperador. Que además, como pasa tantas veces con la propaganda, e incluso con la propaganda exitosa, no solo es falso, sino que es justo todo lo contrario. Es decir, el impuesto que estableció Carlos V, que obligó a las Cortes de La Coruña y luego Santiago a aprobar, sobornando y coaccionando a los procuradores de las ciudades castellanas, era un impuesto directo, llamaban entonces impuesto directo o servicio, que vendría a ser, con muchas diferencias, nuestro IRPF, ¿no? Ese era el impuesto que realmente se subió. Había otro impuesto, tampoco vamos a entrar en todo el detalle, pero había un gran impuesto indirecto, que era la alcabala, que era como el IVA, por así decir, ¿no? Bueno, pues la alcabala la pagaba todo el mundo. La alcabala la pagaba todo el que compraba un bien o un servicio, exactamente igual que ahora, ¿eh? Y era un impuesto muy gravoso para los pobres, porque los pobres iban siempre más justos. Para un rico siempre era más o menos, bueno, pues irrelevante pagar un porcentaje más por el aceite, por el pan, por lo que fuera, o por la ropa. Y además había un sistema que se llamaba encabezamiento, que repartía, bueno, que hacía que a los ricos todavía les saliera mejor, más económico. Bueno, la alcabala se intentó modificar, pero lo que se modificó fue el servicio. Y el servicio, el impuesto directo, lo pagaban los llamados pecheros. ¿Los pecheros quiénes eran? Los pobres, los trabajadores, los comerciantes, las clases productivas, los nobles, incluidos algunos de los comuneros que se rebelaron, incluso la baja nobleza, donde se reclutaron muchos de los líderes comuneros, estaban exentos. No solo no pagaban esos impuestos, sino que incluso casi todos ellos tenían por herencia o por concesión una cosa que se llamaba juros, que eran porcentajes sobre los impuestos que pagaban los demás. O sea, no solo no pagaban impuestos, sino que recibían un porcentaje de los impuestos. Bueno, pues curiosamente sigue siendo igual, ¿no? Al final, ¿quién sostiene al Estado? Los paganos del IRPF, que somos todos, ¿no? Los que trabajamos y producimos de manera visible. El gran capital, la gran riqueza, sigue sin sostener los gastos públicos. Y además esto ha alcanzado una dimensión global, porque no solo es la gran riqueza de cada país, sino que la gran riqueza planetaria, que son las grandes corporaciones de Silicon Valley, no están domiciliadas en ningún lugar, no pagan impuestos en ningún sitio. Y hay una otra parte que a mí me llama mucho la atención de la lectura de la obra y de la historia, de la parte histórica, de esas dos partes que tiene esta obra, la crónica y el reportaje. En ese reportaje a mí me queda la sensación como si plantearas una dicotomía, o la historia planteara una dicotomía, si existen reyes buenos, reyes malos, un rey bueno, un rey malo, un gobernante bueno, un gobernante malo. La revuelta, rebelión o revolución, porque sobre esto hay una discusión también, pero bueno, luego si quieres estamos en ella, por no abrir más frentes, tiene, además de este detonante fiscal, que es lo que colma la gota del vaso del descontento de las ciudades castellanas, que eran ciudades muy activas, socialmente complejas, bastante dinámicas. La sociedad castellana del siglo XVI era una sociedad próspera, una sociedad que tenía una estructura económica relativamente potente, que acababa de pasar por una pequeña crisis y encima recibía esta sobreimposición. Bueno, ese es el detonante. Pero cuando se plantea la revolución, no será una gente a chillar a la calle diciendo que no baje los impuestos. No, a las Cortes de Santiago van los procuradores de todas las ciudades con un memorial que les han hecho los doctores de Salamanca sobre cuáles son las normas del buen gobierno, es decir, sobre qué es lo que puede y no puede hacer el rey con el reino, que es algo que a Carlos V pues le explota la cabeza, porque es un soberano de herencia borgoñona,
con una visión patrimonial de la corona y que además está empeñado en ser el monarca absoluto de la mayor parte de Europa, ¿no? A él esto le parece absolutamente incomprensible, ¿no? Pero ellos elaboran toda esa doctrina, y toda esa doctrina que además está alimentada por los textos de Cicerón, de Aristóteles, de San Agustín, de Santo Tomás. Lo que plantea es una filosofía política que acaba formulando muy poquito después de la Revolución de las Comunidades otro profesor de Salamanca, que es Francisco de Vitoria, y es la teoría de los límites del poder. Es decir, que el poder no puede ser caprichoso, el poder no puede ser arbitrario. Y esto en un momento que es el apoteosis de la monarquía absoluta en Europa. En España, en Alemania, en todos sus territorios heredados hay un monarca absoluto que es Carlos V. Pero es que en Francia hay un monarca absoluto que es Francisco I. Es que en Inglaterra, que tiene un régimen con un cierto control parlamentario desde principios del siglo XIII, hay otro monarca absoluto que es Enrique VIII. Es decir, en medio de eso, desde Castilla surge una filosofía política completamente a contracorriente, que además va a ser precursora de toda una serie de teorías que en el siglo XVII y XVIII van a dar lugar a las revoluciones modernas. Es decir, las revoluciones modernas están establecidas sobre la base de la rendición de cuentas del soberano y la supremacía del reino sobre el rey, ¿no? Allí donde se conserva la corona. En otros sitios directamente se va a la república, ¿no? Se quita al rey de en medio para que no haya ningún tipo de duda ni discusión, ¿no? Y también de esa doctrina salmantina de los límites del poder que está en los textos de los comuneros, surge la teoría de los derechos y libertades fundamentales, del derecho de gentes, de los derechos que tiene una persona por el hecho de serlo. Francisco de Vitoria escribirá sobre los derechos de los indios y dirá, bueno, sí, son indios, tienen otra cultura, son paganos, pero son personas. Y como personas y como hijos de Dios, él dice que a fin de cuentas para eso es un clérigo, tiene unos derechos por el solo hecho de serlo. Y se les puede conquistar y se les puede, pero hay que respetar su dignidad, hay que respetar su cultura, hay que respetar... Todo eso viene de esa consideración, ¿no? Y eso que bebe de esos autores clásicos al final es enraizar la doctrina del gobierno, no en la razón de Estado, que es, digamos, el eje de Maquiavelo, que sigue Fernando el Católico y que hereda su nieto Carlos V con verdadera convicción. La razón de Estado, la razón de mi imperio es lo que prevalece, sino que el cimiento de la acción política debe ser la justicia, la libertad y la dignidad de las personas. Eso es lo que plantean los comuneros en 1520. Claro, por eso les corta la cabeza a todos, porque es demasiado pronto para plantear eso. Fijaos la actualidad que tiene esta obra que nos plantea Lorenzo Silva, que 500 años después no hemos resuelto esos límites del poder, no hemos resuelto la financiación autonómica y no hemos resuelto ni siquiera el cobro de los impuestos. Y también entonces, hace 500 años, en esa historia hay una figura que adquiere un rol secundario, incluso pues disminuida en la historia, infravalorada, que es la madre del rey. Ah, sí. Ya el problema de la igualdad y de la mujer también sí. Nos lo encontramos hace 500 años. Sí, hay una... A mí es un personaje, se ha hecho alguna novela sobre ella, pero yo creo que se podrían hacer bastantes más y que probablemente su gran novela está sin hacer, ¿no? Yo para empezar me resisto a llamar a Juana de Castilla Juana la Loca. Para mí es Juana I de Castilla, ¿no? Bueno, esto es objetivo, ¿no? Y además no supone ni halago ni desdoro, ¿no? Fue la primera de su nombre, de la dinastía castellana, y fue reina legítima de Castilla, ¿no? Llamarla la Loca es hacer algo que hoy no nos permitiríamos, ¿no? Hoy no nos permitiríamos que una mujer... Yo me pregunto muchas veces qué le pasaba exactamente y a la conclusión que llego es que muy probablemente como consecuencia de la tumultuosa relación que tuvo con su marido, más luego la pérdida prematura del marido, más luego todo eso, más luego ser una mujer un poco entre dos hombres de muchísima personalidad, y además ella lo dice en algún momento, en alguna de sus cartas, en alguna de sus declaraciones públicas. Ella estaba muy apocada frente a ese marido que era un ciclón, y frente a su padre que era otro ciclón, un personaje arrollador, ¿no? Y probablemente como consecuencia de eso y de los avatares de su vida, pues acabó desarrollando, si no tenía de entrada pues algún tipo de trastorno de la personalidad
congénito, pues claramente algún tipo de trastorno con episodios depresivos, episodios de trastorno depresivo mayor, que bueno, pues acabó perdiendo un trastorno depresivo mayor te puede dejar hecho una piltrafa, ¿no? Y ya se quedó hecha una piltrafa. Pero ella idiota no era, y tonta tampoco, y culta bastante más que quienes la rodeaban. Y en esta historia te das cuenta de que es un personaje que se conduce con una inteligencia política y con una elegancia moral que no tienen la mayoría de los personajes que hay a su alrededor, ¿no? Porque cuando, bueno, lo que sucede con ella es que ya está en Tordesillas, encerrada en el Palacio Real de Tordesillas, que hoy no existe, en el que estaba al lado de lo que hoy es el convento de Santa Clara, que es el antiguo Palacio Real. Bueno, pues ella estaba encerrada ahí, le habían puesto un carcelero, una especie de cancerbero que la tenía completamente sojuzgada, que era el marqués de Denia, y bueno, pues su padre la encerró ahí para ser regente de Castilla y para poder mangonear el reino. Cuando él murió hubo una breve regencia de Cisneros, pero luego llegó el hijo para hacerse cargo del reino con muy dudosos y discutibles derechos, porque si la reina legítima no había muerto, no había abdicado, y entonces no existía el expediente de incapacitación que puede haber en la Constitución española, por ejemplo, pues era muy dudoso que él pudiera ser rey. Lo que probablemente debería haber sido es regente por incapacidad, no se sabe si transitoria o definitiva, de la titular de la corona, ¿no? Pero él se hizo nombrar rey. Y como se hizo nombrar rey, hubo dos reyes a la vez. De hecho, durante muchísimo tiempo, durante todo el reinado de Carlos V, porque Juana vivió muchísimos años. Había dos reyes, la reina legítima y un rey redundante, que para, en cierto modo, enmascarar esa redundancia, en Aragón no había problema, porque había, sí era para enmascarar eso, lo que hizo fue recluirla y tenerla absolutamente apartada del mundo. En medio de la revolución, la ciudad de Tordesillas se suma a las comunidades, proclama la comunidad, llama a los comuneros llegan, Padilla y Bravo y Zapata llegan allí a Tordesillas, se presentan con todos los arreos y con todas las espadas y con todo no sé cuánto, y uno de los frailes tremendos que formaban parte de las comunidades agarra al marqués y le dice que se vaya. El marqués dice que no se va, y dice que o se va o con los pies por delante o manejándolo como quiera. Y entonces la reina se queda en sus manos. ¿Y la reina qué hace? Pues la reina lo que hace es decirles que, bueno, y hay un acta notarial que lo recoge, o sea, no hace falta inventárselo, ¿no? Les dice que ella la han tenido apartada de todo, que ella no sabe lo que ha pasado, pero que veía que allá había algo que no funcionaba y que se estaba gobernando el reino de una manera que no era justa, y ella, que era la reina, no la estaban tratando con la dignidad que tiene una hija y nieta de reyes, ¿no? Y que bueno, pues que si están en regenerar el reino, pues que lleguen y que se lo cuenten, y que ella lo recibirá todas las veces que sea necesario, y que restauren la justicia en el reino, y que reparen a los agraviados y tal, ¿no? Bueno, y eso se ponen los comuneros, y la Junta se traslada a Tordesillas y empiezan a funcionar. Pero cuando empiezan a tomar decisiones y le llevan papeles a la reina para que los firme, la reina no firma nada. La reina no firma absolutamente nada. Y además, cuando intentan en algún momento decirle que la culpa de todo lo que está pasando la tiene su hijo y tal, ella dice que nadie intenta revolverme con mi hijo. Yo no me voy a enfrentar a mi hijo. Es decir, reparad lo que no sea justo en el reino, pero yo con mi hijo no me enfrento, ¿no? Es decir, y ahí piensas, claro, esto ya es un ejercicio de especulación del novelista. Aquí sí que no hay ningún documento. ¿Esa mujer qué le pasó? ¿Fue simplemente amor de madre? ¿Fue que en algún momento dijo, ¿esto cómo acabará? Es decir, esta gente pues ahora tiene mucha fuerza, están muy exaltados, pero ¿esto cómo va a acabar? ¿No? Y yo, por un lado, no me puedo oponer a la reclamación del reino, y por otro lado, pues no me voy a poner mucho al frente de la manifestación, porque esto lo mismo tiene una idea y una avenida. Y efectivamente, tiene una avenida, y además relativamente pronto. Pues el jefe militar de las comunidades en ese momento, que es Pedro Girón, hace una maniobra poco comprensible, deja desprotegida a Tordesillas, y el almirante Don Fadrique, que es un tío listo, ataca a Tordesillas, conquista Tordesillas, y la reina vuelve a estar en poder de los hombres del emperador. Pero es que ahí viene la parte ya que cierra el círculo, ¿no? Cuando ya está en manos otra vez de la gente de su hijo,
pues ellos, bueno, pues le rinden los honores y la reverencia como reina y tal, y todo esto. Y llega un momento también en que, como el rey está en Alemania, pues a Fadrique, el almirante, se le ocurre, bueno, pues los decretos vamos a pasárselos a la reina para que los firme. Y la reina también se niega a firmar los decretos que le pasa el almirante, ¿no? Es decir, que en cierto modo es la única que adopta una postura que es coherente. Es decir, porque digamos que en algún momento las comunidades que tienen sustancialmente la razón la pierden por sus modos y por sus procedimientos. Hay verdaderos excesos en muchas ciudades, ¿no? Y por otra parte, el emperador que no tiene la razón y que, bueno, pues digamos que ha partido de una serie de errores que son los que le han desbaratado el reino, pues empieza a dejar aconsejar por gente que, entre otras cosas, lo primero que hace es decirle tenéis que levantar el impuesto ese. Es decir, la razón del impuesto era que él necesitaba mucho dinero para la gestión del imperio. Entre otras cosas, el imperio te lo daban unos príncipes electores que vendían su voto. Otra cosa también, en fin, que nos suena de la actualidad. Y necesitaba pagarlo, pero cuando ve la que se ha montado en Castilla, pues hace caso a sus consejeros, retira el impuesto y pide prestado para pagar las cuentas que tiene, ¿no? Y la reina es la única que se mantiene en un, bueno, pues en una, desde su limitación, desde su postración, desde su encierro, pues realmente emerge como una figura que es interesante. No sé si llega al extremo de justificar que en Madrid la conmemoración que se ha decidido hacer del 500 aniversario de la derrota de los comuneros sea una estatua de Juana de Castilla. Hombre, esto ya me parece que es una celebración imaginativa, ¿no? En Madrid estuvo Juan de Zapata, que era el capitán de la milicia madrileña, que estuvo en Villalar y que estuvo en todas las batallas. Estaba Sotomayor, que era uno de los regidores. En fin, hay unos nombres propios en Madrid que se conocen suficientemente. Algunos de ellos, por cierto, les cortaron la cabeza también. Y si quieres conmemorar las comunidades, pues yo creo que más bien habría que recordarlos a ellos. Pero eso forma parte de la humildad de Díaz Ayuso, que no ha querido erigirse la estatua a sí misma, ¿no? ¿Tú crees? Probablemente, no le demos idea. No cuestionemos la estatua de la reina Juana. A lo mejor es un ensayo. Para ver cómo le queda, ¿no? Es un ensayo. Está probando el escultor. Ya ves. Yo, antes de dejarte con tus lectores, sí, un par de cosas más sobre las que me gustaría que nos detuviéramos. Una, comentabas rebelión, levantamiento, revolución, protesta. Precisamente hoy, que se cumple de esa parte, de ese porcentaje de tu identidad, 3 de octubre, pues se cumple un aniversario del mensaje del rey. Del mensaje del rey. Mensaje del rey. Sí. Hemos visto una manifestación que, bueno, no ha colmado las expectativas que algunos tenían depositado en ella. ¿Hasta qué punto hay levantamientos, revoluciones lícitas, legítimas o no? ¿Y hasta qué punto la historia no está construida sobre levantamientos que no eran legítimos? Sí, bueno, siempre se puede escribir algo derecho sobre renglones torcidos, ¿no? Y se hace muchas veces. Y de hecho probablemente no hay otra manera, porque no estoy seguro de que nunca tengamos renglones rectos, ¿no? Siempre tenemos renglones torcidos para hacer las cosas, ¿no? Pero hay una idea, fíjate, que a mí me parece significativa y que a mí me ha surgido escribiendo este libro, de la comparación entre la rebelión de los comuneros y otras revueltas, ¿no?, más contemporáneas. Y también tiene que ver con el nombre, ¿no? Hay gente que se niega a reconocer que esta sea una revolución moderna o premoderna. Hay historiadores que sostienen que esto es una revuelta medieval, como las muchas que había en los siglos XIII y XIV y XV, y que XIV-XV sobre todo, y que no tiene los perfiles suficientes para ser una revolución, ¿no? Dicen que es una revuelta, ¿no? Claro, yo la prueba que hacía era, que he hecho alguna vez, es, vamos a llevarlo al adjetivo, ¿no? El adjetivo de revolución es revolucionario, que es una cosa que en principio, no sé, presta, impone, ¿no? Es una cosa que... El adjetivo de revuelta es revoltoso. Revoltoso, no digamos ya revoltosa, que además es el nombre de una zarzuela, es una cosa como de mucha menor cuantía, ¿no? Con lo que claramente se está aprendiendo degradar la trascendencia histórica del movimiento, ¿no? Y para ver si esa degradación es justa o no es justa, en realidad lo que hay que atender es
a los rasgos de ese movimiento, ¿no? Hombre, no es una revolución como la Revolución Francesa. Para empezar, ni siquiera existía el concepto, ni de lejos, ni la Castilla del 16 es la Francia del 18, de finales del 18, ¿no? Pero hay elementos, ¿no? Luego hay quien dice, es que para que haya una revolución tiene que haber un cambio de régimen. Yo cuando me dan esa objeción digo, no, perdóname, pero no. O sea, la revolución de 1854 empezó con Isabel II de reina y siguió no con una monarquía, sino con Isabel II de reina. Es decir, que y consideramos que es una revolución porque alteró sustancialmente las bases constitucionales del Estado anterior, ¿no? Bueno, al final se trata de eso, ¿no? De que haya una alteración de las bases constitucionales y que esa alteración obedezca a un programa lo bastante amplio, ¿no? Y que no sea simplemente el estallido de un descontento. Y ahí es donde a mí me parece interesante ver todos estos mimbres de la rebelión de los comuneros, porque a diferencia de esas revoluciones medievales, que normalmente era una ciudad que se levantaba por sus fueros, porque los ignoraba un señor, o los ignoraba un rey, o de un estamento, pues qué sé yo, los artesanos o los aristócratas que se rebelaban contra el rey porque no les reconocía sus privilegios. En esta revolución, en lugar de una ciudad, lo que hay es 15 ciudades que forman prácticamente todo el reino y que se juramentan para defenderse unas a otras, y no es que se juramenten, es que lo hacen. Es que cuando el ejército real ataca a Segovia, acude la milicia de Toledo, la milicia de Segovia, la milicia de Salamanca a defenderla. Y desde el principio intentan que eso sea un movimiento no solo que abarca a toda la nación, sino que además abarca transversalmente a toda la sociedad castellana, desde las clases populares hasta la baja nobleza, incluyendo algún miembro de la alta nobleza, el clero, la burguesía, la pequeña y la mediana, incluso al principio, la gran burguesía de Burgos, aunque ellos luego se retiran. Es decir, que es una revolución que verdaderamente sí que remueve toda la sociedad. Y luego lo que plantean no es sin más negarle su poder al rey, sino es reconfigurar el marco constitucional del reino. Y elaboran un documento constitucional que son los capítulos de Tordesillas, donde además lo que hacen es, y aquí viene la diferencia con esto que planteabas ahora de hechos contemporáneos, ¿no? Los comuneros, aparte de tener a los teólogos de Salamanca, que eran más filósofos políticos que otra cosa en este sentido, pues entonces el poder estaba muy vinculado a la legitimidad divina, además de tener eso tienen a los juristas de Valladolid. Y los juristas de Valladolid conocen las leyes de Castilla. Y a partir de las leyes de Castilla, desde las partidas hasta todo, elaboran esos capítulos de Tordesillas que tienen que ser coherentes con las leyes y que dan un resultado que vienen, vamos a decirlo con muchas comillas, de un Estado de Derecho y van a otro Estado de Derecho. Otro Estado de Derecho que además se conforma con una legitimidad. Una legitimidad, la legitimidad política en la Castilla del siglo XVI eran las Cortes. Había 18 ciudades, hay 14 de 18. Es decir, la mayoría es abrumadora, ¿no? Abrumadora. Y con esa legitimidad se plantea un proyecto que desemboca en una asamblea que además es la que recoge la soberanía, la Junta General o Santa Junta, como la llaman, ¿no? Ahí, por ejemplo, no hay ningún caudillo. Padilla no es el caudillo de las comunidades. Padilla es simplemente el general en jefe del ejército, que además lo nombran, lo destituyen, lo vuelven a nombrar. Él está permanentemente rindiendo cuentas a la Junta, no es el jefe de las comunidades. Es decir, que es una revolución porque yo creo que es una revolución, aunque sea entre comillas, que plantea una reforma del Estado, que la plantea desde la ley, que la plantea a partir de la ley y que finalmente quiere construir un Estado de Derecho legítimo y basado en un respaldo suficiente del reino. Ellos no hablan del pueblo, hablan del reino, pero de ese respaldo suficiente, ¿no? Comparemos con lo que nos encontramos en los últimos tiempos, ¿no? La zapatista la montan gente que no representa, en total, en el momento más álgido de todo esto, más allá del 20 y tantos % de la sociedad, 30%, como mucho. Deciden ignorar absolutamente el marco jurídico previo. Ya está, esto nos lo impuso Franco, que es una cosa, en fin, no sé, el Estatuto de Autonomía va a ser un referéndum y la reforma otro. Es decir, que, bueno, bien, esto no lo saltamos, nos lo fumamos. Y además las leyes las hacemos nosotros, pero no una asamblea. De hecho, la asamblea se la invalida. Como está la mitad de la asamblea está llena de gente que no nos gusta, esa asamblea la invalidamos. Y entonces nos reunimos en un bar y hacemos unas leyes secretas, que ni siquiera le contamos a nadie, que eso ya es el colmo de la maravilla, ¿no? Eso es un cuento de Kafka. Hay un cuento de Kafka que empieza diciendo: las leyes de nuestro país son un secreto del reducido grupo de aristócratas que nos gobierna.
Y Kafka, que era un jurista, doctor en Derecho, pues hace esa historia como ejemplo de aberración, ¿no? Que es eso de que las leyes de un país sean un secreto de un reducido grupo de aristócratas, ¿no? Pues esto fue lo que se hizo ahora hace 4 años, elaborar leyes secretas que solo manejaban un pequeño grupo de aristócratas. Y lo que se pretendía plantear no era un Estado de Derecho, era un Estado sin siquiera separación de poderes. O sea, una cosa de un rudimentario que casi, no sé, nos retrotrae, no sé, la Edad Media se me queda pequeña, a lo mejor casi nos retrotrae a la prehistoria. En la Edad Media había ya sociedades más sofisticadas desde el punto de vista político-jurídico, ¿no? Y al final todo desemboca en la erección de un caudillo, que lo sigue siendo, por cierto, que es un caudillo, es el presidente legítimo, perpetuo, eterno. Bueno, es todo lo contrario, es decir, una revolución que acaba en un caudillismo no solo es que probablemente viene viciada de origen, es que acaba en un desastre que no tiene ninguna capacidad de regenerar una sociedad. Lo único que puede hacer es corroerla, erosionarla y deteriorarla. Uno tiene a veces la sensación que no es que la historia se repita, sino que es una sola y seguimos habitando en la misma historia, ¿no? Y para ir terminando, quiero hacer, y reconozco que es un tirabuzón complicado histórico, ¿no? En la búsqueda de la identidad, de esa parte de la búsqueda de tu identidad castellana, utilizas ese referente histórico que no deja de ser la historia de un fracaso. Sí. La historia de un fracaso. No sé hasta qué punto. Sí. Ahora lo intento explicar. Pero no sé hasta qué punto el que la historia reciente entendido, los últimos 500 años de Castilla provengan de ese fracaso no ha marcado pues el carácter de los castellanos. Aquí en Granada, también con 500 años, la historia se construye de una derrota, de una victoria, de una toma, de una victoria. Sin embargo, dentro de Andalucía, el carácter granadino también tiene algo de castellano. ¿Qué tiene la malafollada de castellana? Bueno, esto es una cuestión antropológica que sobrepasa con mucho mis conocimientos, que son muy modestos. La verdad, no me atrevería yo a responder esa pregunta. Pero sí es verdad. También hay que, en el caso de Granada, no quiero aventurar una respuesta a esa pregunta, líbreme Dios. Pero en el caso de Granada, cuando se conquista Granada, que por cierto, el tipo que planta el pendón de Castilla en la Alhambra es el padre de María Pacheco, de la mujer de Juan de Padilla, que luego sostiene la revuelta después de la muerte de su esposo, el gran Tendilla, el primer marqués de Mondéjar. Pues aunque este tío era un tío realmente, porque además tenemos muchos documentos de él, escribía muchas cartas que se conservan, era un tío muy inteligente. De hecho, sus hijos todos eran humanistas ilustrados, empezando por María Pacheco, ¿no? Y un tipo con mucha mano izquierda y que hizo cosas verdaderamente sorprendentes. Tuvo una revuelta de mudéjares, porque entonces eran mudéjares todavía, en el Albaicín, y para acallarla dejó como rehenes a sus hijos. Y el tipo consiguió que la cosa se acallara y no llegara la sangre al río, ¿no? Pero los que vinieron a Granada a ejercer realmente el poder de Castilla, aunque él fuera un hombre más o menos dialogante y demás, le sucedió a su hijo, que tenía menos personalidad, pero bueno, tampoco era un personaje muy duro. Aquí los que cortaban el bacalao eran los arzobispos de Granada. Y los arzobispos de Granada aquí mandaban a lo peor, o sea, desde Cisneros, al que luego fue el presidente del Consejo de Castilla durante la revuelta de los comuneros, ¿no? Y si Cisneros era duro, el que le sucedió era tan duro que Cisneros decía que era casi una bestia con forma humana, ¿no? O sea, para que eso lo dijera Cisneros de su sucesor, pues era un personaje, y fue el que promovió, pues primero, al final, la conversión forzosa de los mudéjares, y entró el catolicismo castellano de una manera muy recia en Granada. También por ser el último sitio, ¿no? Y los granadinos, al final, incluso los moriscos, los mudéjares, luego moriscos, vieron que la cosa venía tan imparable que se sometieron. Igual que después de la derrota de las comunidades, muchos castellanos se sometieron al ver esa represión tan dura, ¿no? Hay una figura muy curiosa en la guerra que es el infante de Granada, que es el capitán general de Valladolid y el que gobierna Valladolid por cuenta del emperador, y que es un hijo de Boabdil.
y que es un noble de la corona castellana que sirve al emperador, ¿no? Entonces, bueno, quizá Castilla es una tierra que se hace en la frontera. Granada es su última frontera, la última frontera castellana es lo que cierra la construcción de la corona de Castilla, y probablemente pues hay algo común. Pero voy a la idea esta de la derrota, ¿no? Te decía sí y no. A ellos los derrotaron porque ese estado que intentaron montar, que montaron, de hecho, porque se hicieron con la administración, se hicieron con los impuestos, hicieron funcionar a Castilla, Durante el gobierno de las comunidades, Castilla funcionaba, se recaudaban los impuestos. Es más, alguno de los virreyes le escribe al emperador, es que a esta gente sí le pagan los impuestos, es decir, esta gente recauda los impuestos como nosotros no somos capaces de recaudarlos, ¿no? Bueno, pues aunque ese estado al final desapareció y no pudo continuar fruto de la derrota militar, las ideas yo creo que sí han triunfado en la historia de España. Vamos al momento actual, ¿no? El momento actual, dentro de que nos guste más o menos y creamos que es lo que podría haber sido, o menos o más o tal, es la Constitución del 78. Esa Constitución tiene un régimen de derechos, libertades, una configuración del Estado concreta. En esa configuración, el mayor influjo viene de dos leyes fundamentales, que son la Constitución de la República Federal Alemana y la Constitución Republicana de 1931, que a su vez bebe de las constituciones liberales progresistas del 19, empezando por la de 1812 y por la de 1856, que no se llegó a promulgar. La gente que escribió todas esas constituciones, a las que me estoy refiriendo, de la que vienen principios que hoy están en nuestra Constitución, mientras estaban redactando esas constituciones, estaban estudiando y reivindicando a los comuneros de Castilla y diciendo que son precursores de la articulación que debería tener el Estado. Luego esa gente decapitada en 1521, al final, en cierto modo, acabó escribiendo la historia. Estamos muy a gusto aquí en esta tarde granadina castellana o castellana granadina, no sé cómo definirla, pero por ir cumpliendo el horario me dicen que estamos ya sin tiempo, pues dejamos abierta, cerramos esta conversación. Yo creo que con una reflexión que nos deja abierto esta obra, que es hasta qué punto o hasta cuándo y cuánto tiempo un gobernante o un rey puede dominar un pueblo a través del miedo, del terror, ¿no? O de su imperio, ¿no? Según el almirante de Castilla en la carta que le mandó a Carlos V, de ninguna manera. Eso está condenado al fracaso. Pues muchas gracias por esta charla magistral y este rato que nos has pasado. Muchas gracias.